La lluvia golpeaba las ventanas del departamento de Polanco con una insistencia que parecía querer despertar a toda la Ciudad de México. Sofía Mendoza observaba desde su oficina en el piso 12 cómo las luces de Reforma se difuminaban entre la neblina nocturna. Eran las 11 de la noche y acababa de cerrar el contrato más importante de su carrera como abogada corporativa. Debería estar celebrando, pero el teléfono que vibraba en su bolso le provocaba una inquietud que no lograba explicar. 5 llamadas perdidas de un número desconocido. 3 mensajes de voz. Cuando finalmente escuchó el primero, reconoció la voz entrecortada de su hermana gemela, Valentina. No hablaban desde hacía 6 meses, desde que Valentina se había casado con Roberto Sandoval y se había mudado a Coyoacán. La distancia entre ellas no era solo geográfica. Era el resultado de años de decisiones opuestas, caminos divergentes, que las habían convertido en extrañas con el mismo rostro. Sofía, necesito. Por favor, ven. La voz de Valentina sonaba rota, desesperada. Sofía sintió cómo el aire abandonaba sus pulmones. Tomó su abrigo y salió corriendo hacia el estacionamiento, ignorando las felicitaciones de sus colegas. El trayecto hasta Coyoacán se hizo eterno. La lluvia arreciaba y las calles empedradas del barrio colonial brillaban bajo las farolas antiguas. Cuando llegó a la casa de Valentina, una construcción de 2 pisos con fachada de cantera rosa, todas las luces estaban apagadas, excepto una en el segundo piso. Tocó el timbre repetidamente. Nadie respondió. Probó la puerta y descubrió que estaba entreabierta. El recibidor olía a humedad y a algo más que no supo identificar de inmediato. Subió las escaleras llamando a su hermana en voz baja. La puerta del dormitorio principal estaba cerrada, pero escuchó sollozos del otro lado. «Valentina, soy yo, abre». El silencio se extendió durante segundos que parecieron horas. Luego escuchó el pestillo moverse. La puerta se abrió apenas y Sofía tuvo que contener un grito. Su hermana gemela, idéntica a ella en cada rasgo, excepto por el corte de cabello más largo, tenía el ojo izquierdo completamente hinchado, el labio partido y marcas violáceas en el cuello que revelaban la forma de unos dedos. «Dios mío, Valentina». Sofía entró y cerró la puerta tras ella. «¿Qué te hizo?» Valentina se dejó caer en la cama, abrazándose a sí misma. Llevaba puesto un camisón de seda que alguna vez debió ser elegante, pero ahora estaba rasgado en el hombro. Sus manos temblaban sin control. «Roberto. Él no es quien yo creía». Las palabras salían con dificultad entre los labios heridos. Al principio solo eran gritos cuando algo no le parecía. Luego, empujones. Hace 3 meses me golpeó por primera vez porque la cena no estaba lista cuando llegó. Hoy perdió dinero en un negocio y decidió que yo era la culpable de todo. Sofía se sentó junto a ella y la abrazó con cuidado, sintiendo cómo su hermana se quebraba entre sus brazos. La furia comenzó a crecer en su pecho como una hoguera alimentada por años de protección instintiva hacia su gemela. Recordó cuando eran niñas en Guadalajara cómo Sofía siempre había sido la fuerte, la que defendía a Valentina en la escuela, la que tomaba las decisiones difíciles. Hoy regresó borracho, continuó Valentina con voz monótona, como si narrar los hechos la ayudara a procesarlos. Llegó gritando que había perdido una inversión importante. Me culpó por distraerlo, por no ser suficiente, por existir. Intenté calmarle, pero entonces empezó a golpearme. No paraba, Sofía. Esta vez pensé que me iba a matar. «Vamos a ir a la policía ahora mismo», dijo Sofía, levantándose con determinación. «No». Valentina la detuvo con una mano temblorosa. «No puedo. Sus padres tienen contactos en todas partes. El padre de Roberto es notario. Conoce a medio gobierno de la alcaldía. Ya me amenazó hace semanas cuando pensé en irme. Dijo que si lo denunciaba, haría que pareciera que estoy loca, que me inventé todo. Tiene dinero para los mejores abogados y yo no tengo nada. Firmé un acuerdo prenupcial donde renuncié a todo». Sofía apretó los puños. Conocía esos casos. Los había visto docenas de veces en su práctica legal. Hombres con poder,
Familias influyentes que protegían a sus hijos sin importar qué hubieran hecho. El sistema fallaba una y otra vez a las mujeres que más lo necesitaban. ¿Dónde está él ahora?, preguntó Sofía. Se fue a casa de sus padres en Las Lomas. Dijo que volvería mañana por la tarde y que más me valía tener todo perfecto o sería peor. Sofía asintió lentamente, un plan formándose en su mente. Observó a su hermana gemela, vio su propio rostro reflejado en ese sufrimiento y tomó una decisión que cambiaría todo. Escúchame bien, Valentina. Vamos a intercambiarnos. Mañana, cuando regrese, no te encontrará a ti. Me encontrará a mí. Y entonces comenzaremos a construir su infierno pieza por pieza. Valentina la miró con los ojos muy abiertos. Sofía, no puedes. Puedo y lo haré. Pero necesito que me cuentes absolutamente todo sobre él. Cada detalle, cada manía, cada secreto. Si voy a ser tú, necesito conocer a ese monstruo mejor de lo que él se conoce a sí mismo. Capítulo 2. El intercambio. La mañana llegó con un cielo despejado que contrastaba cruelmente con la oscuridad de la situación. Sofía y Valentina habían pasado la noche despiertas, planificando cada detalle del intercambio. Primero, Sofía documentó cada golpe, cada marca en el cuerpo de su hermana, con fotografías profesionales que guardó en una carpeta cifrada en la nube. Luego, Valentina le contó todo sobre Roberto, sus rutinas obsesivas, sus explosiones de ira, los temas que lo enfurecían, las formas en que Valentina había aprendido a anticipar sus cambios de humor para sobrevivir. Odia que lo contradigan en cualquier cosa, explicó Valentina mientras le cortaba el cabello a Sofía para que quedara idéntico al suyo, largo hasta los hombros con ondas suaves. Si cocinas algo que no le gusta, es mejor simplemente disculparse y hacerlo de nuevo. Nunca intentes razonar con él cuando ha bebido tequila, es su debilidad. Y jamás menciones a su hermano menor Javier. ¿Por qué? Murió hace 2 años en un accidente automovilístico en la carretera a Cuernavaca. Roberto iba manejando después de una fiesta. Iban a más de 160 kilómetros por hora. Desde entonces bebe más y se vuelve violento cuando alguien saca el tema. Sus padres pagaron para que el caso se cerrara rápido. Dijeron que fue falla mecánica. Sofía absorbía cada palabra, cada gesto, cada inflexión. Afortunadamente, como gemelas idénticas, la transformación física era relativamente simple. Se puso la ropa de Valentina, estudió su forma de caminar más tímida, con los hombros ligeramente caídos, la postura de alguien que había aprendido a ocupar el menor espacio posible en una habitación. Roberto tiene un estudio en el 2º piso donde guarda todos sus documentos de negocios, continuó Valentina. Nunca me deja entrar. Dice que son cosas de hombres. La computadora tiene contraseña pero usa la misma para todo. Javier R.S. 2003, la fecha de nacimiento de su hermano. Sofía tomó nota mental. Si Roberto tenía algo que esconder, estaría en ese estudio. ¿Y tu trabajo?, preguntó Valentina, preocupada por primera vez por las implicaciones prácticas del plan. Tengo 3 semanas de vacaciones acumuladas que nunca he tomado. Las usaré ahora. Mientras tanto, tú irás a mi departamento en Polanco. Nadie te conoce allí. Descansarás, sanarás esas heridas, y cuando tengamos suficiente evidencia contra Roberto, actuaremos juntas. Valentina abrazó a su hermana con fuerza. Gracias. No sé cómo pagarte esto. No me agradezcas todavía. Esto apenas comienza. A las 2 de la tarde, escucharon el motor del BMW negro de Roberto entrando al garaje. Valentina se escondió en el closet del cuarto de visitas, desde donde podía escuchar pero no ser vista. Sofía se posicionaba en la cocina, preparando la comida exactamente como Valentina le había indicado. Pollo en mole poblano, el platillo favorito de Roberto que su suegra le había enseñado a preparar, con arroz blanco y frijoles refritos. El olor llenaba la casa, creando una ilusión de normalidad doméstica. Roberto entró por la puerta trasera. Era un hombre de 35 años, alto, de complexión atlética mantenida con horas de gimnasio y probablemente esteroides, cabello oscuro peinado hacia atrás con demasiado gel. Vestía un traje gris Oxford,
que probablemente costaba más que el salario mensual de muchos mexicanos. Traía lentes de sol Ray-Ban que se quitó al entrar, revelando ojos castaños que barrieron la cocina con una frialdad calculadora hasta posarse en Sofía. «Huele bien», dijo Roberto, aflojándose la corbata Hermès. Su voz era grave, controlada, modulada. No había rastro de la violencia de la noche anterior. Era un camaleón perfecto, exactamente el tipo de hombre que Sofía había aprendido a identificar en sus años de práctica legal. Encantador en público, monstruoso en privado. «Estará listo en 5 minutos», respondió Sofía, imitando el tono sumiso y ligeramente tembloroso que Valentina había perfeccionado durante meses de supervivencia. Roberto se acercó por detrás y Sofía tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no tensarse cuando él le tocó el hombro. Sus dedos se deslizaron por su brazo en lo que podría parecer un gesto afectuoso para cualquier observador externo, pero Sofía sintió la amenaza implícita en la presión de su agarre, como quien acaricia a un perro para recordarle quién manda. «Perdona lo de anoche», murmuró Roberto cerca de su oído. Su aliento olía a menta y café. «Es que estoy bajo mucha presión en el trabajo. El mercado inmobiliario está difícil y tengo inversionistas presionándome. Tú sabes cómo es esto». Era una disculpa sin disculpa, la clase de manipulación que Sofía había estudiado en innumerables casos de violencia doméstica. El ciclo clásico: explosión violenta, arrepentimiento falso, luna de miel breve, tensión creciente, explosión nuevamente. Roberto no veía nada malo en lo que había hecho. Simplemente justificaba su comportamiento con factores externos, siempre externalizando la culpa. «Está bien», susurró Sofía, odiando cada palabra pero necesitando mantener la actuación perfecta. Comieron en silencio en el comedor, una mesa de caoba que probablemente había costado una fortuna. Roberto revisaba su teléfono constantemente, respondiendo mensajes con expresiones que iban de la irritación profunda a la satisfacción arrogante. Sofía lo observaba disimuladamente por encima de su plato, estudiando sus gestos, memorizando los patrones. Necesitaba entender completamente a este hombre si quería destruirlo de manera sistemática. «El sábado tengo una comida de negocios importante en el club de golf», dijo Roberto finalmente, limpiándose la boca con la servilleta. «Necesito que estés presentable. Ponte el vestido azul marino que te compré en Palacio de Hierro, ese que me gusta, y arréglate el cabello. Vas a sonreír y ser encantadora con mis socios, ¿entendido?» «Claro. Y por favor, trata de no parecer tan amargada todo el tiempo. Das mala impresión». Sofía apretó los dientes, pero mantuvo la expresión neutral y sumisa. Esto era solo el comienzo. Roberto no tenía idea de que la mujer sentada frente a él no era su esposa golpeada, sino alguien que había dedicado 10 años a estudiar la ley, a encontrar vacíos legales, a destruir a hombres poderosos que creían estar por encima de las consecuencias. Esa noche, cuando Roberto se durmió después de beber media botella de whisky mientras veía un partido de fútbol, Sofía se escabulló al estudio del segundo piso. La puerta estaba cerrada con llave, pero Valentina le había dicho dónde Roberto escondía la copia. Dentro de un libro falso en la biblioteca de la sala. Encontró la llave, abrió el estudio con cuidado de no hacer ruido y encendió solo la lámpara del escritorio. Lo que encontró en los siguientes minutos cambiaría todo el plan. Capítulo 3. La telaraña. Los documentos que Sofía descubrió esa primera noche en el estudio de Roberto revelaban un panorama mucho más oscuro y complejo de lo que había anticipado. Roberto Sandoval no era simplemente un esposo violento con problemas de ira, era un criminal sofisticado operando detrás de una fachada de respetabilidad empresarial. En los archiveros meticulosamente organizados encontró carpetas que documentaban un esquema elaborado de lavado de dinero que había estado funcionando durante al menos 5 años. Roberto trabajaba como director financiero en Grupo Sandoval, una desarrolladora inmobiliaria familiar que construía fraccionamientos residenciales en la zona metropolitana, pero sus verdaderos ingresos provenían de operaciones paralelas que mantenía ocultas incluso de sus propios padres.
Compraba propiedades devaluadas en zonas populares de la ciudad, Tepito, Doctores, Guerrero, Iztapalapa, utilizando prestanombres cuyos nombres aparecían en docenas de escrituras. Renovaba superficialmente las propiedades, inflaba su valor con avalúos fraudulentos y las vendía a compradores fantasma que resultaban ser empresas registradas en paraísos fiscales, Islas Caimán, Panamá, Islas Vírgenes Británicas. El dinero supuestamente sucio se transformaba en inversión extranjera legítima que regresaba a México limpio y reluciente. Pero la verdadera revelación estaba en los estados de cuenta bancarios y los registros de transferencias. Roberto no solo lavaba su propio dinero. Manejaba las cuentas de varios políticos locales y funcionarios gubernamentales, ocultando sobornos y desvíos de fondos públicos en una red tan intrincada que había tomado años construir. Los archivos mostraban transferencias por decenas de millones de pesos, propiedades no declaradas a nombre de familiares, sociedades fantasma que existían solo en papel. Había nombres que Sofía reconoció de las noticias: el delegado de Coyoacán, 2 regidores, un director de obra pública, incluso un juez. Todos aparecían en correos electrónicos que Roberto había impreso y guardado, probablemente como seguro contra cualquiera que pensara traicionarlo. Durante las siguientes 2 semanas, Sofía estableció una rutina cuidadosa. Durante el día, interpretaba el papel de Valentina a la perfección, sumisa, callada, siempre anticipando las necesidades de Roberto para evitar sus explosiones. Asistía a comidas con las amigas de Valentina, mujeres de la alta sociedad mexicana que hablaban de vacaciones en Punta Mita y renovaciones de casas, mientras sus ojos reflejaban el mismo vacío que Sofía había visto en su hermana. Se preguntaba cuántas de ellas también ocultaban moretones bajo la ropa de diseñador, cuántas habían aprendido a sonreír mientras morían por dentro. Por las noches, cuando Roberto dormía su sueño de borracho, Sofía trabajaba meticulosamente en el estudio. Fotografiaba cada documento con su teléfono usando una aplicación que eliminaba los metadatos. Copiaba archivos de la computadora a memorias USB que luego escondía en diferentes lugares de la casa. Una enterrada bajo el rosal del jardín que Valentina había plantado con esperanza meses atrás, otra dentro de una lata de pintura vacía en el garaje, una tercera en el tanque del excusado del baño de visitas. Enviaba copias cifradas a su correo personal usando una conexión VPN que Roberto jamás podría rastrear. También comenzó a grabar conversaciones. Roberto hablaba por teléfono constantemente, negociando tratos, amenazando a socios, coordinando transferencias ilegales. Sofía dejaba su teléfono grabando escondido en el estudio, en la sala, en el comedor. Compilaba evidencia sistemáticamente, construyendo un caso que sería irrefutable. Durante una de las comidas con las esposas de los socios de Roberto, en un restaurante elegante de San Ángel, con vista a los jardines coloniales repletos de jacarandas en flor, Sofía conoció a Patricia Ruiz. Patricia era una mujer de 40 años, delgada, elegante, con el cabello rubio perfectamente peinado y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos grises que habían visto demasiado. Cuando las demás mujeres se levantaron para ir al baño, dejándolas momentáneamente solas en la mesa, Patricia se inclinó hacia Sofía y susurró con urgencia: «Sé lo que te hace. Lo veo en cómo te sobresaltas cuando alguien levanta la voz, en cómo revisas tu teléfono con miedo de que él haya llamado». Sofía sintió cómo su corazón se aceleraba, pero mantuvo la compostura que había perfeccionado. «No sé de qué hablas». «Yo también lo viví durante 5 años», continuó Patricia en voz tan baja que Sofía tuvo que inclinarse para escucharla. «Mi ex esposo era socio de Roberto en algunos negocios. Me golpeaba, me humillaba, me hacía sentir que no valía nada. Hasta que un día, después de que me fracturara 2 costillas, reuní el valor para irme. Pero tú, hay algo diferente en ti, en tus ojos. No es solo miedo lo que veo ahora, es algo más. Determinación, tal vez». Sofía la miró directamente por primera vez, evaluando si podía confiar. «¿Cómo escapaste?».
Documenté todo meticulosamente durante meses. Cada golpe fotografiado, cada amenaza grabada, cada centavo que robaba de nuestras cuentas conjuntas registrado. Y encontré una abogada que no le tenía miedo a mi exesposo, ni a su familia, ni a sus contactos. Ella me ayudó a construir un caso que él no pudo desmantelar ni con todo su dinero. Patricia deslizó una tarjeta de presentación a través de la mesa, escondiéndola bajo una servilleta. Si necesitas ayuda real, llámame. Sé de alguien en la Procuraduría que ha estado investigando el lavado de dinero en el sector inmobiliario. Es incorruptible. No todas tenemos que sufrir en silencio. Esa noche, después de que Roberto se durmiera frente al televisor viendo noticias financieras, Sofía llamó a Patricia desde el baño con el agua de la regadera corriendo para amortiguar su voz. Le contó todo. El intercambio con Valentina, la evidencia masiva que había recopilado sobre las operaciones criminales de Roberto, su plan no solo de escapar, sino de destruir completamente la red de corrupción. Patricia guardó silencio por un momento que pareció eterno. Necesitas conocer a la fiscal Elena Vargas. Lleva 3 años investigando el lavado de dinero en desarrolladoras inmobiliarias, pero no ha podido penetrar el círculo de Roberto porque todos están protegidos. Si le das lo que tienes, finalmente podrá actuar. Pero debes entender algo. Una vez que inicies esto, Roberto y toda su familia vendrán contra ti con absolutamente todo. «Que vengan», respondió Sofía con una frialdad que sorprendió incluso a Patricia. Ya no hay vuelta atrás. Al día siguiente, Sofía organizó un encuentro clandestino. Le dijo a Roberto que tenía cita con el ginecólogo, una excusa que él aceptó sin cuestionar porque encajaba con su visión de las preocupaciones femeninas que no le interesaban. En lugar de eso, tomó un Uber hasta la colonia Roma y se reunió con Elena Vargas en una cafetería discreta que claramente la fiscal usaba para estos encuentros, lejos de las zonas donde podrían ser reconocidas. Elena era una mujer de 50 años, de complexión robusta, con el cabello corto y completamente gris que no intentaba ocultar, y una mirada que había visto demasiada corrupción para sorprenderse por nada, pero que aún conservaba la chispa de alguien que creía en la justicia. Sofía le mostró todo en una tableta: los documentos financieros escaneados, las fotografías de las lesiones de Valentina con fechas y descripciones detalladas, los correos electrónicos comprometedores, las grabaciones de conversaciones telefónicas, donde Roberto coordinaba operaciones ilegales. Elena revisó cada archivo con la meticulosidad de alguien que había construido casos contra criminales mucho más peligrosos y había visto demasiadas veces cómo se escapaban por tecnicismos legales. «Esto es oro puro», dijo finalmente Elena después de casi 2 horas de revisar evidencia. «Con esto puedo obtener órdenes de cateo, congelar cuentas bancarias, arrestar no solo a Roberto, sino a media docena de cómplices, incluyendo funcionarios públicos. Pero necesito que entiendas algo muy claramente. Una vez que iniciemos este operativo, no hay vuelta atrás. Roberto y su familia tienen recursos y contactos. Vendrán contra ti con abogados caros, amenazas, tal vez intentos de desprestigiarte públicamente. ¿Estás preparada para eso? Llevo 2 semanas durmiendo al lado de un hombre que golpeó a mi hermana hasta casi matarla», respondió Sofía con una voz que no admitía dudas. «Estoy más que preparada». Capítulo 4. El infierno. La operación se ejecutó exactamente 3 semanas después de que Sofía y Valentina hubieran intercambiado lugares. Un jueves por la mañana, a las 6 en punto, cuando la Ciudad de México apenas comenzaba a despertar y el tráfico todavía no colapsaba las avenidas principales, agentes de la Procuraduría General de la República llegaron simultáneamente a 5 ubicaciones diferentes: la casa de Coyoacán donde Sofía había estado viviendo como Valentina, las oficinas centrales de Grupo Sandoval en Santa Fe, la residencia de los padres de Roberto en Las Lomas, la casa de playa en Puerto Vallarta, que Roberto usaba para reuniones con clientes especiales, y el departamento en Miami, que aparecía en los documentos como propiedad de una empresa fantasma, pero que en realidad Roberto usaba para esconder activos. Las órdenes de cateo eran exhaustivas y específicas, respaldadas por un juez federal
que Elena había cultivado durante años de presentarle casos sólidos e irrefutables. Cada orden detallaba exactamente qué buscar, dónde buscarlo y qué activos congelar inmediatamente. Roberto estaba en la oficina cuando llegaron los agentes. Sofía lo supo porque Elena la mantenía informada en tiempo real a través de mensajes de texto cifrados. Valentina había regresado a la casa de Coyoacán esa madrugada, entrando silenciosamente por la puerta principal, con Sofía, lista para enfrentar juntas lo que vendría. Cuando los agentes tocaron a la puerta a las 6 de la mañana, las dos hermanas estaban preparadas, vestidas, documentadas. Sofía abrió la puerta y los dejó entrar, mientras Valentina permanecía visible en la sala, su presencia confirmando que había dos personas idénticas. No una con problemas de identidad, como seguramente los abogados de Roberto intentarían argumentar después. En las oficinas de Santa Fe, según le contó después Elena, la expresión en el rostro de Roberto, cuando vio entrar a los agentes federales, fue de completa incredulidad. Estaba en una junta con 3 socios revisando planos de un nuevo desarrollo en Querétaro cuando irrumpieron con las órdenes judiciales. Intentó mantener la compostura, su arrogancia habitual, exigiendo hablar con su abogado, amenazando con llamar a sus contactos. Todo se derrumbó cuando le mostraron las fotografías de Valentina golpeada y le informaron que enfrentaba no solo cargos por lavado de dinero, sino también por violencia doméstica agravada. Su rostro, según los agentes, pasó del rojo de la indignación al blanco del terror en cuestión de segundos. Pero el verdadero golpe vino esa tarde, cuando lo trasladaban a las oficinas de la Procuraduría para su declaración formal. Los abogados de la familia Sandoval ya estaban allí, preparados para sacarlo bajo fianza, confiados en que sus contactos funcionarían como siempre. Entonces, Elena Vargas entró con Sofía y Valentina. La expresión de Roberto al ver a dos Valentinas, una con evidencia médica forense detallada de meses de abuso, otra actuando como testigo clave profesional que claramente no era la mujer sumisa que él conocía, fue, según todos los presentes, de completo colapso psicológico. No podía procesar cómo su esposa golpeada se había convertido en dos mujeres que lo miraban con el mismo odio implacable e inteligente. ¿Pensaste que era estúpida?, le preguntó Valentina, su voz clara y firme por primera vez en meses frente a él. ¿Pensaste que podías golpearme, humillarme, controlarme sin consecuencias? Conoce a mi hermana, Roberto, abogada corporativa, especialista en crímenes financieros. Te estudió durante semanas, mientras tú dormías tranquilo pensando que habías destruido mi espíritu. Esto es un error, un malentendido gigante, balbuceó Roberto, buscando desesperadamente la salida fácil que su privilegio y sus contactos siempre le habían proporcionado. Mi padre conoce al procurador, al jefe de la policía judicial. Tu padre está siendo interrogado en este momento en otra sala, interrumpió Elena Vargas con satisfacción profesional, mostrándole la lista de cargos. Al igual que 3 políticos que aparecen extensamente en tus archivos, 2 jueces cuyas cuentas bancarias están siendo auditadas y 5 empleados de tu empresa que decidieron cooperar a cambio de inmunidad. Lavado de dinero por 127 millones de pesos, fraude inmobiliario en 43 propiedades, evasión fiscal calculada en 89 millones, soborno a funcionarios públicos, asociación delictuosa y violencia doméstica agravada con intento de feminicidio. Vas a pasar décadas en prisión, Roberto. Los medios de comunicación llegaron minutos después del arresto, alertados por fuentes anónimas que Elena había cultivado estratégicamente. Las cámaras captaron a Roberto siendo escoltado hacia una patrulla, su traje Armani arrugado, su cabello despeinado, su rostro descompuesto mostrando finalmente el monstruo debajo de la máscara del empresario exitoso. La historia explotó inmediatamente. Hijo de familia prominente arrestado por crímenes financieros masivos y violencia doméstica. Las fotografías de las lesiones de Valentina, proporcionadas por Elena con autorización judicial específica, circularon en redes sociales y noticieros nacionales. El escándalo fue absolutamente devastador para la familia Sandoval y su círculo de poder.
Pero Sofía y Valentina no se detuvieron ahí. Habían planeado cada movimiento con precisión quirúrgica, anticipando cada contraataque. Mientras Roberto enfrentaba el peso completo del sistema de justicia criminal, Valentina inició simultáneamente el proceso de divorcio express, reclamando no solo su libertad legal, sino la mitad de todos los bienes legítimos que Roberto había acumulado. Los abogados de élite de la familia Sandoval intentaron contraatacar con argumentos sobre el acuerdo prenupcial, pero Sofía había hecho su tarea. Cualquier contrato firmado bajo coacción o amenaza de violencia era nulo, y tenían evidencia más que suficiente de ambas. El juicio criminal se extendió por 4 meses largos y acaparó la atención nacional. Cada día traía nuevas revelaciones sobre la red de corrupción que Roberto había tejido. Cada testimonio mostraba la profundidad de su crueldad, tanto en los negocios como en casa. Los noticieros cubrían cada detalle, convirtiendo el caso en un símbolo de la lucha contra la impunidad y la violencia de género en México. Durante el juicio, emergieron más víctimas. Patricia Ruiz testificó extensamente sobre la cultura de violencia machista y complicidad silenciosa que permeaba ese círculo social de hombres poderosos. Otras 3 mujeres, esposas de socios y amigos de Roberto, encontraron el valor para presentar sus propias denuncias contra sus abusadores. El caso se convirtió en un catalizador para un movimiento más amplio. Roberto fue sentenciado finalmente a 19 años de prisión, 12 por lavado de dinero y crímenes financieros, 4 por fraude organizado, 3 adicionales por violencia doméstica agravada con circunstancias especiales. Su padre recibió 11 años como cómplice y encubridor. La desarrolladora inmobiliaria Grupo Sandoval fue intervenida por el gobierno, sus activos congelados y eventualmente liquidados para compensar tanto a las víctimas del fraude como a los contribuyentes afectados por la corrupción. 8 meses después del arresto, en una tarde cálida de octubre, cuando la Ciudad de México brillaba bajo un cielo despejado inusualmente limpio, Sofía y Valentina se encontraban en la terraza del departamento de Polanco. Habían invitado a Patricia y a las otras mujeres que habían encontrado el valor para testificar, creando una red de apoyo que ninguna de ellas había tenido antes. Valentina había comenzado a trabajar tiempo completo en una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a víctimas de violencia doméstica, usando su experiencia dolorosa para guiar a otras mujeres a través del proceso de escape y recuperación. Daba charlas en universidades, escribía artículos para periódicos, se había convertido en una voz importante en el movimiento feminista mexicano. Sofía había sido ascendida a socia senior en su firma de abogados, especializándose exclusivamente en casos de violencia de género y crímenes financieros relacionados. Había formado un equipo de abogadas jóvenes dedicadas a desmantelar sistemáticamente las estructuras de poder que protegían a los abusadores. ¿Crees que realmente valió la pena todo esto?, preguntó Valentina, mirando el atardecer pintar el cielo de naranja y púrpura sobre los rascacielos de Reforma. Su rostro, ahora libre de moretones y del miedo constante, mostraba una serenidad que no había tenido en años, pero también una madurez forjada en el dolor. Cada segundo, cada momento de miedo, cada noche fingiendo, respondió Sofía con convicción absoluta, tomando la mano de su hermana. Le demostramos a Roberto y a todos los hombres como él que las mujeres que subestiman, que golpean, que intentan controlar y destruir, son infinitamente más fuertes y más inteligentes de lo que ellos jamás serán, y que el sistema puede funcionar cuando nos negamos a permanecer calladas. Patricia levantó su copa de vino. Por las hermanas que se convierten en guerreras, por las mujeres que transforman el dolor en poder. Todas brindaron mientras la ciudad se extendía ante ellas, millones de historias desarrollándose simultáneamente, millones de luchas silenciosas y victorias invisibles. Pero esta historia, la de 2 hermanas gemelas que habían intercambiado lugares y convertido la vida de un abusador en un infierno meticulosamente construido, sería recordada, no como un simple cuento de venganza, sino como un testimonio de que la justicia era posible cuando las víctimas encontraban la fuerza para exigirla
y la sociedad finalmente decidía escuchar y actuar. Roberto Sandoval había aprendido, demasiado tarde y de la manera más devastadora posible, que el verdadero infierno no siempre viene con fuego y azufre dramáticos. A veces llega callado y metódico, en la forma de dos mujeres idénticas que se negaron a ser víctimas por un minuto más y que tenían la inteligencia, la determinación y los recursos para desmantelar completamente la vida de quien había intentado destruirlas. Y mientras el sol se ocultaba sobre la Ciudad de México, las hermanas Mendoza sabían que su historia inspiraría a innumerables otras mujeres a romper el silencio, a documentar su dolor, a buscar justicia sin importar cuán poderoso pareciera su opresor. Habían convertido su trauma en transformación social, y eso, más que cualquier sentencia judicial, era su verdadera victoria.